Abramos nuestras Biblias, vamos a estudiar el Salmo 32. Salmo 32. Y vamos a leer los versículos del 3 al 7. Salmo 32, versículos del 3 al 7. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. De ahí leemos, Padre, que el estudio esta tarde vaya directamente de ti hacia cada uno de nosotros, Señor. Que podamos captar el mensaje, que seas tú conmoviendo nuestros sentidos, haciéndonos reflexionar si algo de lo que en este salmo escribió David probablemente es parte de nuestra vida y necesitamos cambiar. Gracias, Señor. Sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título es una máscara difícil de sostener ante Dios. Una máscara difícil de sostener ante Dios. Y a medida que hacemos el estudio, usted entenderá cuál es esa máscara. Y si no es una máscara que también usted o yo estemos llevando en nuestra vida. Lo importante del estudio es que nos da una oportunidad y nos muestra una salida. El salmo que estudiamos hoy es uno de los 7 salmos reconocidos como penitenciales o de arrepentimiento, los cuales su característica principal es que hay confesión de pecados. Hay petición de perdón. Se busca mostrar un verdadero arrepentimiento, mostrar un compromiso de cambiar y principalmente buscar el perdón de Dios y su misericordia. Aclaro que el perdón no implica el no pago de las consecuencias del pecado. Posiblemente en la misericordia de Dios se pueda lograr el tiempo y los recursos para compensar los daños que nosotros hubiéramos ocasionado. Se pueda lograr la benevolencia de Dios y se logre minimizar
la pena o el castigo. Eso solo está en la soberanía y en el amor de Dios. Pero siempre hemos insistido en que el pecado siempre tiene consecuencias, que hay posibilidades de perdón, pero que las facturas tienen que pagarse. Muchos probablemente estemos pagando con nuestra salud. Muchos posiblemente estemos pagando de manera económica. Muchos estemos pagando de manera de reproches que se mantienen a nivel familiar. Porque cuando fallamos a veces no es fácil olvidar. Tal vez se perdona, pero difícilmente se olvida. Cuando nosotros hemos dañado a alguien, a veces dice, es mejor que me hubieras pegado y no lo que me dijiste. Esas palabras todavía están sonando en mi mente. Y tenemos que pagar con el tiempo. Por eso decía que nos dé el tiempo para poder pagar las facturas, o que nos dé los recursos en algunos casos. Los anteriores salmos que hemos estudiado de David llevaban consigo la petición de ayuda y el reconocimiento de Dios como fuente de fortaleza, de tranquilidad, de esperanza, de seguridad. David apelando a él como la roca de su salvación. En los salmos anteriores hemos conocido una faceta de un David perseguido injustamente por Saúl. Un David sufriendo las consecuencias de ser apartado de sus padres, de ser apartado de su esposa, de ser apartado de todo lo que él tenía. Estar en una soledad rodeado de enemigos. Eso es lo que hemos visto en los salmos anteriores. Y hemos visto también el agradecimiento de David al encontrar que Jehová era su roca y su salvación. Jehová era su fortaleza. Pero en esta ocasión, el salmista David no viene en busca de protección, ni mucho menos viene lleno de alegría por las victorias alcanzadas. En esta ocasión encontramos a un rey, pero que es en este momento de la historia un hombre avergonzado, un hombre derrotado por los pecados cometidos. A ese es el David que encontramos en este salmo. Y es que eso somos cuando le fallamos a la familia, cuando le fallamos a la esposa o al esposo, cuando le fallamos a nuestros hijos, cuando le fallamos a quienes han confiado en nosotros, cuando le fallamos a la sociedad y principalmente cuando le fallamos a Dios, somos hombres y mujeres fracasados, que hemos sido dominados por el pecado, que no resistimos la tentación y que venimos, si acaso hay arrepentimiento, al altar de Dios en busca de perdón y en busca de misericordia. En este momento de la historia, David ya estaba estable en su reino. Ya las batallas que tenía que enfrentar ya eran historia, muchas de ellas. Ya había conquistado lo que había que conquistar y ahora únicamente era de mantener el reino y tener las batallas que tenían que suceder para mantener el reino. En este momento de la historia y de este salmo, habían pasado aproximadamente 20 años en los cuales su reinado había prosperado. Y para muchos, David era
el gran rey. Y mientras todos sus soldados iban hacia la guerra, en los tiempos, dice la Escritura, en que los ejércitos iban a la guerra, David decidió quedarse ociosamente en su palacio. Y subrayo en mi bosquejo, ociosamente en su palacio. Y la ociosidad realmente no nos lleva a ninguna cosa buena. Regularmente nos lleva a cosas que no debemos hacer. Y eso sucedió. Una tarde estaba en su terraza mirando parte de su reino y descubrió que en una de las casas había una mujer muy bella que se llamaba Betsabé y que estaba bañándose. Betsabé era la esposa de su mejor amigo, de uno de sus mejores amigos, Urías Eteo. Y vuelvo a subrayar, su mejor amigo. Es que este era de los valientes de David. Este era de los que habían venido de las cuevas de Adulán. Este era el que lo había acompañado junto con otros cuando estaba huyendo y cuando conquistó el reino. De esa camada venía Urías Eteo. Pero Urías estaba en la guerra, cumpliendo su deber. Pero a David no solo le bastó mirar, sino que mandó a traer a Betsabé y adulteró con ella. No solo le bastó mirar, sino que fue y dio un paso más. Indudablemente, nadie toca a Betsabé, ¿verdad? Pero algo había ahí también de antecedente, ¿verdad? Yo no sé si se habían cruzado de vez en cuando miraditas colochas, como decimos nosotros, ¿verdad? Yo no sé si acostumbraba bañarse por las tardes frente a la terraza, principalmente sabiendo que el rey se paseaba en esa terraza por las tardes. Lo cierto es que cuando la mandó a llamar, la Biblia no dice que ella puso alguna resistencia. Pero lo grave es que David estaba ocioso, que no le bastó solamente mirar, sino que mandó a llamar a la esposa de su amigo y adulteraron. Producto de ello, hubo un embarazo. Un embarazo, por supuesto, no deseado. Es lo que sucede hasta el día de hoy, ¿verdad? En estas sociedades, eso a veces hasta lo consideramos normal, ¿va? Que se den los embarazos no deseados. Pero David, para cubrir su pecado, intentó que Urías regresara. Pero no únicamente que regresara a su casa, sino que se acostara con su mujer para efectos de cubrir el error que habían cometido. Por supuesto, la mayoría de ustedes sabe la historia, que Urías no quiso hacerlo. Y al no lograrlo, David pensó y dijo: lo enviaré a la batalla y que lo pongan en el lugar más fuerte de la batalla, al frente de la batalla, y le envió con una carta, y esa carta llevaba su sentencia de muerte. Urías no lo sabía, se la entregaban al jefe que estaba al frente de la batalla, y así fue como Urías murió. David dijo: así se arregla el problema, y aquí no ha pasado nada. Él estaba actuando como había actuado hacía muchos años Moisés,
Recuerdan, Moisés cometió el mismo error. Moisés mató al soldado egipcio que estaba maltratando al hebreo. Y luego de asesinarlo, lo esconde en la arena. Imagínense qué imprudencia. Lo esconde en la arena. ¿Quién esconde un cadáver en la arena si al menor cantidad de viento queda al descubierto? Pero según él, nadie sabía. Al día siguiente, cuando dos hebreos estaban disputándose, él quiso intervenir. Y uno de ellos le dijo, me vas a matar como mataste al soldado egipcio. ¿Quién te ha constituido por juez de nosotros? Es que hay situaciones que muchas veces nosotros creemos que solo nosotros las conocemos. Muchas veces nosotros caemos en determinados errores en nuestra vida y creemos que nadie se da cuenta. Y lo grave es que siempre las cosas salen a la luz. Lo dice la palabra de Dios, que todas las cosas saldrán a la luz. Luego que había hecho todo esto, el rey se portó de una forma magnánime. Se hizo cargo de Betsabé, simulando que la estaba redimiendo, asumiendo que él iba a criar al hijo de su amigo como su hermano, redimiendo a la esposa. Esa fue la gran trama de David. David aparentaba ante el pueblo, ante sus súbditos, una gran benignidad como rey. Para muchos era un gran rey, un rey íntegro, un rey que estaba actuando de una forma hasta misericordiosa con la viuda. Como pueden ver en la historia de un gran rey, la ociosidad lo llevó primero al pecado de adulterio, en la ociosidad. Como hemos dicho en otras situaciones, un pecado lleva a otro pecado. La hamburguesa siempre viene con las papas y la Coca-Cola, ¿verdad? Ya les dio hambre. Porque el segundo paso que cometió David fue asesinar a Urías Eteo. Y el siguiente paso fue sostener una mentira, ser un hipócrita ante todos los demás. Recuerden, hipócrita proviene de los actores griegos que se ponían una máscara para ocultar su verdadera identidad y actuar. De allí viene la palabra hipócrita, la máscara que se colocaban ellos. Pues David tenía puesta la máscara y estaba desempeñando muy bien su papel. No sé cuántos se identifican con David. No sé cuántos pueden estar internamente este día de ustedes derrotados, mostrando que tienen una conducta intachable, mostrándonos a todos que somos irreprensibles, haciendo creer que somos personas diferentes, muy probas. Qué difícil es esto. No fue hasta que Natán, el profeta, llegó a David y se presentó ante él, haciendo una historia que al final se volvió una alegoría de lo que realmente estaba sucediendo. La historia la mayoría lo conoce. Cuando Natán le cuenta que había un hombre que solo tenía una ovejita y que vino alguien con mucho poder y muchos recursos y en una fiesta de invitados, en lugar de usar todas las ovejitas que él tenía a su disposición, usó la ovejita de este hombre.
y se la arrebató. David se enfureció, ya han escuchado la historia, y dijo que ese hombre debía morir y que ese hombre debía ser castigado 4 veces por el error que él había cometido. Sin darse cuenta, David, hasta ese momento, había dado su propia sentencia. Su propio castigo, él lo había dictado. Cuando finalmente Natán le dijo, ese eres tú. Cuando finalmente Natán le descubrió cuáles eran sus pecados. La vida de David no volvería a ser la misma. Cuando pecó tenía 50 años aproximadamente. Y los próximos 20 años serían desastrosos para su vida, pues tendría que pagar las facturas. Tendría que pagarlas. Y las pagó a través de su propia familia. 3 hijos, si no me equivoco, fueron muertos. Una hija fue violada por uno de los medios hermanos, el otro medio hermano, molesto por lo que el otro hizo, lo mató. Otro se sublevó y así una sola matanza. 20 años terribles para David, y David lo encontramos en una situación deplorable con apenas 70 años de vida, ya para morir. Esa fue la vida de David. Los primeros años de David fueron de victoria. Los primeros 20 años fueron de proclamarse prácticamente rey al haber sido ungido por Samuel. Los siguientes 30 años de pasar de ser un perseguido a tener el reino, pero los siguientes 20 años a pagar las facturas por los pecados cometidos. ¿Qué tal? ¿Cómo ve esta historia usted? Lo único que el Salmo nos deja ver es que él alcanza, al confesar, por supuesto, sus pecados ante Dios, al confesar su culpa, la culpa que lo estaba matando ante Dios, logra obtener el perdón y la misericordia. Y vuelvo a preguntar, ¿quién estará como David en esta tarde ocultando uno o más pecados? ¿Quiénes estaremos en esta tarde con la máscara puesta? Esa es la pregunta. Y lo más grave, ¿quiénes estamos en esa situación sin mostrar arrepentimiento? Sin buscar el perdón y la misericordia de Dios. Cuidado con creer, hermanos, que estamos lejos de cometer uno o varios pecados. Que por creer que llevamos años en el Evangelio, o haber nacido en el Evangelio, haber crecido en el Evangelio, estamos exentos de caer en un pecado. No lo crea. Tal como a David le sucedió, nos puede llegar a suceder. O cree que porque ya llegó a una edad adulta, que está arriba de los 40, los 50 y qué sé yo, puede llegar a dominar sus propias inclinaciones, sus propias tentaciones, sus propias adicciones o sus propias debilidades. No se atenga, señor adulto o señora adulta. No se atenga, joven, no se atenga, señorita. No se atenga a ninguno de los caballeros que aquí están. Que como cristianos, que como hijos de Dios, podamos caer en algo así. No bajemos la guardia. No permitamos que la tentación, ya sea sexual, ya sea de dinero o de hacer algo indebido, nos permita caer como lo hizo el gran rey David, que ahora en este salmo y en la historia que yo le he contado, de grande no tenía absolutamente nada.
Los versículos 3 y 4, y luego van a entender por qué el Salmo lo estoy estudiando de una manera diferente. Los versículos 3 y 4 nos detallan el sufrimiento de David al tratar de ocultar sus errores, sus pecados. Y dice David: mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este era el gran rey David en su alcoba, en su intimidad. Yo no sé si también le amargó la vida en esos días a Betsabé, de decirle: por tu culpa, ¿va? Tú me provocaste, ¿va? Cuando él la mandó a traer, ¿va? No, tú me mandaste a traer, pero tú te dejaste. Lo cierto es que David pasaba noches enteras sufriendo, dando la cara a los demás en el día, haciendo creer que era un gran rey, cuando internamente él sabía el pecado, los pecados que había cometido: adulterio, asesinato y mentiras. ¿Le parece esta historia? ¿Le parece que probablemente, tal vez no aquí, tal vez en otra iglesia, tal vez en la central o en una de las filiales, encontraremos a alguien así, un gran cristiano, con un aura, un gran líder, un gran colíder, un gran directivo, un gran pastor, pero con una historia diferente a la que presenta a la congregación y a la sociedad? Sufriendo porque sabe que ante Dios no está libre de pecado, que ante Dios hay cosas que tiene que confesar. Esa es una realidad, y ese es el David que estamos viendo. Un David tratando de ocultar sus errores. La culpa le había carcomido el ánimo. Él mismo sabía que era un hipócrita y tenía que usar una máscara de integridad, pero en el fondo David sabía quién era y vivía con la vergüenza ante Dios. Y aquí voy a hacer otra suposición. Debo suponer que David ya no visitó de la misma manera que lo hacía con anterioridad el tabernáculo donde se encontraba el arca del pacto, donde estaba el lugar santísimo. Digo el tabernáculo porque a estas alturas ustedes saben que no existía el templo. El templo vino con Salomón. Pero debo suponer que sus visitas al tabernáculo ya no fueron las mismas. No se sentía con la calidad espiritual como para estar ante Dios, para estar ante su pueblo, haciendo creer una santidad de la cual él no gozaba, sabiendo que estaba lo suficientemente sucio como para participar en ello. Si hay uno o varios que escuchan este mensaje y están como David, déjeme decirle, no pierda más su tiempo con el sentimiento de culpa, sintiéndose un hipócrita y por lo tanto limitándose para adorar y servir al Señor. Porque es una realidad. Muchos, cuando caemos en una situación principalmente vergonzosa, lo primero que hacemos es retirarnos del servicio. Y luego la asistencia ya no es la misma. No nos sentimos bien ante Dios ni ante los demás y preferimos
mejor apartarnos. Lo cual es un tremendo error. La respuesta está en el versículo 5. David fue al altar de Dios y confesó su pecado y mostró arrepentimiento. Dice el versículo 5, mi pecado lo declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso fue lo mejor que pudo obtener David. ¿Cuánto tiempo pasó David en ese periodo? Se calcula que estuvo aproximadamente un año. Un año. Desde el momento en que embarazó a Betsabé hasta el momento que nace el niño nace y el niño, por un castigo de Dios, es quitado, es muerto. Nace enfermo y no logra sobrevivir. Ese periodo que habla David, en el cual él estuvo día y de noche, agravado su mal, que sus huesos se le envejecieron y que gemía él por el pecado cometido, le duró un año, o puede ser más. ¿Cuánto tiempo lleva usted con la culpa? ¿Cuánto tiempo lleva sin realmente confesarse, no ante un hombre, sino ante Dios? ¿Qué es lo que estamos viendo? David llegó el momento de confesar su pecado, de mostrar un verdadero arrepentimiento, porque no es solamente de confesar el pecado, es mostrar un verdadero arrepentimiento. Y el que conoce el corazón del hombre es Dios. Y así fue que David dice, perdonaste la maldad de mi pecado. Dios es fiel y justo para perdonar, hermano. Pero tienes que venir a Él con un corazón contrito y humillado. Reconocer los pecados cometidos y confesarlos. Es necesario hacerlo. Pero no va más allá. Sí va más allá. Hay que hacer un compromiso. Y dice David en el versículo 6, por esto, aquí viene, primero la confesión y luego el compromiso, un nuevo compromiso con Dios. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán, estás en él. Es decir, un nuevo compromiso con el Señor. David se comprometió a no volverse a alejar de Dios. Es que la oración eso hace, hermano. Es que la lectura de su palabra eso hace. Es que estar acá en su iglesia eso hace. Es que servir a Dios eso hace. Estar tomado de la mano de Dios, no alejarnos de la mano de Dios, no ser inconstante. Y David se propuso estar siempre tomado de la mano de Dios. Por eso dice que la oración sería constante. Usted y yo, para salir de donde estamos, debemos mostrar un verdadero arrepentimiento y un agradecimiento genuino. Y debemos hacer un nuevo compromiso con Él si estamos en una situación de pecado no confesado ante Dios. Pero si solo es un acto momentáneo, porque ha sido descubierto, y seguimos igual, entonces no estamos en nada, hermano. Y déjeme decirle, las consecuencias serán peores. Y esta es una realidad. Cuando nos sentimos descubiertos, cuando nos descubren en un adulterio, cuando nos descubren en un embarazo no deseado, cuando nos descubren en un faltante, cuando nos descubren
o están a punto de descubrirnos, las sensaciones que tenemos son terribles. El estómago se encoge y no se puede dormir. Y a veces mostramos que queremos cambiar, pero solo es el temor del momento por lo que va a suceder, por las consecuencias de nuestro pecado. Pero no hay un cambio. Cuando nos advierten que si volvemos a llegar con olor a alcohol, o que volvemos a faltar al trabajo, y que ya matamos a nuestra abuelita 2 o 3 veces, entonces nos empezamos a preocupar porque nos van a despedir y aparentamos un cambio. Pero si no hay un arrepentimiento genuino, si no hay un verdadero cambio, si no hay un compromiso, si como cristiano no va al altar de Dios y plantea ante Dios un nuevo compromiso y un arrepentimiento genuino, entonces las cosas son diferentes. Pero si solo es el temor del momento por el castigo o por las consecuencias, las cosas van a ir peores. ¿Por qué? Pronto probablemente pase la crisis y volverá usted a caer en el mismo pecado, en un círculo vicioso que es el de no acabar. ¿Hasta qué? Si su caso es una adicción sexual, hasta que su matrimonio y su familia la pierde. Si su caso es una adicción a las drogas, cualquiera sea droga legal o ilegal, hasta que pierda su trabajo y pierda la confianza de todos. Eso va a suceder. Tiene que haber un cambio genuino. Veamos cuáles son los beneficios del perdón. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ese es el versículo 7. Nuevamente nos sentimos protegidos por Dios cuando ese perdón viene. Nos da alegría de nuevo. Fíjese que David, cuando obtuvo la respuesta de Dios, cuando el niño desapareció, David se puso a llorar. Si recuerdan ustedes la historia, cuando Dios le dijo, vas a seguir con tu vida, pero vas a pagar las facturas de acuerdo a la sentencia que tú mismo te impusiste. Pero estás perdonado. Tu reino no lo vas a perder. Uno de tus hijos va a continuar. Y se muere el producto del pecado cometido y de todos los errores cometidos. ¿Qué hizo David? No había comido en muchos días. Y lo primero que dijo, tráiganme de comer. Todos se quedaron extrañados. Es que nuevamente David volvió a sentir la alegría y el gozo del perdón. Volvió a alabar a Dios, no de labios solamente, sino de corazón. Y eso pasa cuando usted o yo confesamos esos pecados ocultos que tenemos. Todos tenemos muchas veces pecados que confesar. Allí están. Allí están. No los conoce nuestra pareja, no los conocen nuestros padres, no lo conocen a veces nuestros amigos, no lo conocen los demás, pero los tenemos. Pero cuando los confesamos y nos han estado afectando y sentimos el perdón de Dios, el gozo de su salvación, vuelve a nuestra vida. Y volvemos a cantar con todo el corazón. Volvemos a servirle con toda la devoción. Volvemos a hacer lo que debimos hacer desde hacía mucho tiempo. ¿Qué le estoy diciendo? Que hay esperanza, que hay solución, que no se quede con ese pecado sin confesar y siga sufriendo por esos pecados que tiene oculto, porque sí hay solución, porque sí se puede lograr el perdón de Dios como lo logró David. Este salmo, y aquí pónganle triple atención para poderlo entender. Este salmo tiene 3 partes. 3 partes.
Versículo 1 y 2 que lo voy a tocar saliendo. Del 3 en adelante es lo que sufrió David. Es su arrepentimiento y es lograr el perdón. Pero en los versículos 8 en adelante encontramos la respuesta de Dios. O sea, hoy que vaya a su casa lo va a leer de manera tranquila. Léalo como yo se lo estoy enseñando. Lea del versículo 3 al 7. Y luego deténgase a leer el 8 en adelante. Sin leer el último, el 11, que es la conclusión y el cierre. Pero del 8 en adelante usted va a encontrar a Dios hablándole a David. Y David en este Salmo 32 lo dejó sentado. Muchas veces nosotros pasamos de largo cómo es que podemos entender la palabra de Dios. Y yo les estoy dando la clave para que lo hagan. Del 8 en adelante habla Jehová de los ejércitos y le habla a David y le dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa fue la respuesta que David obtuvo de Dios. Y esa es la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Él nos hace entender a través de su palabra lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos cumplir. Lo que pasa es que lo pasamos de largo. Él nos enseña el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él nos enseña cómo debemos nosotros guiarnos. Él nos va enseñando, Él nos guía. Nosotros somos los que nos desviamos. Nosotros somos los que nos vamos quedando atrás, o los que somos sabios en nuestra propia opinión y nos vamos adelante. ¿Cuántos de los que van a explorar en lugares no conocidos, como un bosque, como un volcán, cometen ese error? Dígame usted, ¿cuántos lo han cometido? Unos se van sin guía, ¿verdad? Y terminan perdidos y hasta muertos. Otros dicen, el guía no sabe. Yo ya conozco, sabio en su propia opinión, se va adelante. Otros no siguen el paso que el guía va marcando, se quedan atrás. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son totalmente desastrosos y puede ser hasta la muerte. Eso ustedes lo conocen. Pues prácticamente eso nos está diciendo el Señor en su respuesta. Yo te voy a enseñar el camino. Tú tienes que seguirme. Déjate guiar. Mis ojos estarán en ti. Y cuando los ojos de Dios están sobre usted y están sobre mí, hay protección. Hay protección divina. Pero cuando estamos fuera del alcance de Dios, porque somos nosotros los que nos salimos del alcance de Dios, no es Dios el que se sale aparte de nosotros, somos nosotros. Cuando estamos fuera del alcance de Dios, estamos fuera totalmente de la protección de Dios. Y allá como te vaya. Pero a veces no lo queremos entender, que cuando Dios oculta su mirada de nosotros, quedamos sin protección. Y en los 9 y 10, después de haberle dicho eso a David y decirnos eso a nosotros, nos da la advertencia. Véala. No es tan fácil la advertencia. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. La ilustración de Dios es más que explícita y convincente, hermano. ¿Cómo quiere ser tratado?
¿Como un animal? ¿Como un caballo? ¿Como un mulo? ¿Con freno? ¿Con espuela? ¿Con látigo? ¿Con vara? ¿O quieres ser tratado con el dulce amor del Señor? Tú eres el que decide. Dios te lo está advirtiendo. Si tu tendencia es al mal, vas a sufrir. Vas a sufrir. Y lo más grave es que vas a hacer sufrir a quienes te rodean y que tú dices que quieres, que tú dices que amas, pero van a sufrir porque tú no quieres entender, porque tú te comportas como un animal, como un caballo, como un mulo que no tiene entendimiento. Y a ti se te ha dado razonamiento, tú tienes conocimiento, tú tienes inteligencia y puedes tener la sabiduría que solo la da Dios para que puedas manejar tu vida. Está en ti. Por eso dice que los que esperamos en Dios obtendremos misericordia. El versículo 11. Esta es la conclusión que hace David. Y dice, alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esto es lo único que nos queda. Un total agradecimiento, gozarnos, que le cantemos y que le sirvamos y que discipulemos llevando a otros al Evangelio. Sin ese sentimiento de culpa, sabiendo que hemos sido perdonados por el Señor, el gozo regresa y cantamos con todo nuestro corazón. Amén. Y ahora sí voy a finalizar con los versículos 1 y 2 que para muchos dirán, ¿por qué no comenzó con él? Dice el versículo 1 y 2, porque este es el resultado, hermanos. Lo que pasa es que no está escrito de manera cronológica. Este es el resultado de lo que le pasó a David, de su drama, de su comunión con Dios, del diálogo que hubo con Dios. Este es el resultado. Y dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Doblemente bendecido aquel que ha sido perdonado, bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Este es el resultado. Hay una doble bendición cuando tú y yo decidimos confesar esos pecados que están allí ocultos. Si usted lee detenidamente, descubrirá que esta es la forma que debemos de estudiar esto. David se sintió doblemente bendecido. Sintió que el peso de la culpa desapareció cuando fue perdonado. Y en el caso nuestro, hermanos, eso sucede cuando nuestros pecados son cubiertos con la sangre de Cristo. Eso es igual. Él se sintió doblemente bendecido al sentir que Jehová le había borrado del libro de los pecados. Él lo sintió. Y dice Miqueas, en el capítulo 7, versículos 18 y 19. Óigalo, no lo busque. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Nosotros. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados. Pero es necesario confesarlos, hermano. Es necesario venir al altar de Dios y pedir el perdón. Cuando venimos a Cristo, la máscara que llevamos es quitada, hermano. Y quedamos tal como somos ante Dios. Si estamos ante la práctica de pecados, hermano, vengamos al altar, hagamos un compromiso, mostremos arrepentimiento y dejemos esa culpa y máscara que llevamos fuera
y salgamos liberados por la sangre de Cristo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas verdades y realidades, Señor. Permite, Padre, que este día, esta tarde o esta noche, si alguien está en la condición de pecados no confesados, que haga lo que David hizo y que obtenga el perdón. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, levante su mano y reciba a Cristo y su perdón de pecados. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Padre, te damos gracias porque todos los que acá estamos somos tus hijos. Permite que en el futuro podamos traer a otros para escuchar tu palabra y que esos reciban el perdón y la vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Se ponen de pie, vamos a cantar una alabanza más para despedirnos.